Bendecidos, aquí el pastor Félix Ruiz nuevamente en el programa Palabra y Testimonio esta semana, que está, mire hermano, tremendo por la cadena CTN Internacional. Y en esta ocasión vamos a darle continuidad a la segunda parte de un poderoso testimonio que usted vio la semana pasada a través de la cadena sobre el tema la necesidad de ser guiado. Así que vamos a estar nuevamente escuchando esa segunda entrevista al pastor José Vázquez, pastor de adoración de la Iglesia La Senda Antigua de Sidra, para que usted escuche y se goce de los eventos que ocurrieron posterior a lo que él estuvo explicando la semana pasada en su testimonio. Esperemos que se disfruten con esta segunda parte. Les bendecimos. Hace una oración pidiendo que el Espíritu Santo se derrame en aquellas personas que no lo conocen. Y cuando ellos hacen esa oración, el Espíritu Santo vino sobre mí y me bautizó. Pongo las manos sobre esa persona y para la gloria de Dios, esa persona quedó sana. Al yo no tener una persona que se sentara conmigo a explicarme qué era lo que estaba sucediendo conmigo. Hay un ministerio bien importante dentro de las iglesias que se llama el Ministerio del Maestro. Y se ha olvidado en algunos lugares que eso es un ministerio sumamente importante. Es el que enseña, es el que instruye. Esa falta de mentoría te afectó. Sí, me afectó grandemente. ¿Hasta qué edad, hasta qué punto tú pudiste llegar, verdad, a entender que había un error y cuándo fue el momento que lo pudiste discernir y entonces volviste a conectar? Ya a los 14 años de edad, yo le pido al Señor, yo quiero ser igual que todos los compañeros míos de la escuela. Okay. Yo quiero salirme de esto, ya yo no quiero ser lo que yo soy. Bueno, sí, ya había otro pensamiento. Ya había otro pensamiento. Yo voy a un servicio y ya ese pensamiento y esa oración yo se la hice a Dios en el cuarto. Y ese mismo día por la noche yo voy a un servicio. Wow. Y viene un profeta, porque yo digo que es un profeta de Dios y lo bendigo donde quiera que esté. Y me dice, lo que le estás pidiendo al Señor, el Señor te dice no. Existen los sí, hermano, pero también los no, ¿verdad? Existen los no. Aún así, yo decidí apartarme completamente y ese fue el error más grande que yo he cometido en mi vida. Ahí es cuando yo caí verdaderamente. Ahí se apagó todo. Ahí se apagó todo, porque comencé a hacer lo que el mundo hacía. Yo soy músico, para ese tiempo no era adorador. Monté un grupo. Me iba a los bares a tocar y ya eso estamos hablando que ya yo tenía mis 18 años, ¿verdad? Comencé a tocar por ahí, comencé, ¿verdad? A experimentar lo que es un mundo. Caí en lo más bajo. Se apagó todo eso que un día experimentaste y te fuiste con la corriente. Me fui con la corriente, me fui a hacer lo que el mundo hacía. Pero te fuiste con la corriente, pero con una palabra que tenías sobre tu vida que habías olvidado. Exactamente. Pero Dios no lo olvidó. Dios no lo olvidó. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Porque no podemos, ¿verdad?, indagar tanto en qué cosas sucedieron, porque no vamos a glorificar tampoco al enemigo. ¿Cuándo fue el momento que reflexionaste, que hubo ese contacto otra vez, donde el Espíritu Santo nos da como que ese electroshock de nuevo, que nos resucita? Pues mira, en una depresión, el hermano mío se acerca a mí y me dice, ¿tú quieres salir de esa depresión? Y yo miré al hermano mío y yo, pues claro que quiero salir de esa depresión. Arrodíllate donde el Señor, levanta tus manos y dile, Padre, ya no puedo más. Y verás cómo Dios te va a rescatar y te va a ayudar a salir de esa depresión. ¿Y lo hiciste? Ni lo pensé.
Esa misma noche me arrodillé afuera, recuerdo. Afuera, levanté mis manos y le dije a Dios, Dios, ya no aguanto más. Wow. Señor, me quebranta ahí mismo. En ese mismo mes, mi papá me invita a una iglesia. Llego a esa iglesia, acepto, me reconcilio con el Señor y comenzó en ese momento mi restauración. Comenzó la conexión. Comenzó la conexión nuevamente. Empiezas a ser direccionado. Empiezo a ser direccionado, claro que sí. Sí, claro que sí. Comienzo a ser direccionado a una... Ser guiado. Claro que sí, a una restauración completamente. Me acerco más, ahí comienzo a entender muchas cosas que no entendía. Luego de eso, ¿verdad? Conozco a mi amada esposa, que fue la que me ayudó a entender también muchas otras cosas. Y luego de conocer a mi esposa, nosotros entonces entramos a la Senda Antigua de Sidra, que es la casa donde nosotros estamos actualmente. Wow. Ese día que nosotros entramos fue un miércoles, un servicio de enseñanza. Ese servicio de enseñanza, antes de nosotros llegar a la iglesia, ya yo había recibido una palabra que Dios había depositado en el corazón de mi papá y me lo envió por mensaje de texto. Y el mensaje de texto decía, te voy a llevar a un lugar donde vas a echar muchos frutos, donde te vas a plantar y va a ser un terreno fértil. Y te voy a dar la señal de que es el lugar. Qué interesante. Ese día yo entro por estas amadas puertas que las amo. Esta iglesia la amo. Recuerdo ese día porque ese día fue bien particular porque el día anterior, si mal no recuerdo, me escribiste un mensaje por Messenger, creo que fue, o no recuerdo bien si fue por texto. El asunto fue, vi el mensaje. ¿Puedo ir a su iglesia? Y recuerdo que te dije, claro, conoce los horarios de servicio y viniste un miércoles de enseñanza. Un miércoles de enseñanza, sí. Wow, qué lindo. Cuando se acaba el servicio de miércoles de enseñanza, yo le digo a mi esposa, vamos a pasar al frente para que oren por nosotros. Entonces mi esposa me mira así y yo, dale, vamos. ¿Ella venía por primera vez? Ella vino por primera vez. Anteriormente ya había venido a lo que era la Casa de Paz y había venido a un servicio anteriormente, a unos procesos que pasé. Pues había visitado ya la casa. Venías de vez en cuando. De vez en cuando, exactamente. Pero mi esposa era la primera vez que venía. Y cuando fuimos al frente, que empezaron a orar por nosotros, que nuestro apóstol empezó a orar por nosotros, Dios cuando comienza a hablar me dice, y aquí es donde te vas a plantar y este es el mensaje que te dije que te iba a enviar. Wow. Confirmando el mensaje que ya mi papá me había recibido de parte de Dios, ¿verdad? Ese mensaje fue confirmado aquí en el altar y ahí no hubo hambre y yo dije, esta es mi casa. Sin nosotros tener ningún conocimiento de nada. Esto es lo importante, hermano, de ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso, por el mismo que te tocó a la edad de 13 años. El mismo. Yo digo que fue parte de un desierto que te llevó a la tierra prometida. Sí. Qué bendición. Todos cruzamos desiertos, hermano. Todos. Pero no te quedes en el desierto. Todos tenemos esa necesidad de ser guiados. Y el mejor que nos puede guiar para aclarar, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Amén. Es el que nos pastorea, el que nos guía. Pero también la Biblia establece que hay un gobierno, 5 ministerios establecidos que son para la edificación del cuerpo y guiarnos. Por eso desde el principio le hablé de esta necesidad, ¿verdad? Que está escuchándolo a través de este testimonio de ser guiado. El Espíritu Santo te trae. Me trae aquí. A través de palabra profética, después de haber pasado un tiempo de sequía, un tiempo de desierto. 25 años. ¡Wow! Escuche eso, hermano. 25 años. Sí. Bueno, no importa
el tiempo, pero es impresionante, ¿sabes? Sí. Qué tremenda paciencia tiene el Señor con nosotros. Y cuando, como te dije ahorita, cuando cargamos una palabra, a Dios no se le olvida. Somos nosotros que como que queremos dar la curva larga, pero al final nos van a pescar. Nos van a pescar. Y es mejor, nos conviene que nos pesquen, porque hay gente que nunca se dejó pescar. Hermano, esto es bien importante. Y qué bueno cuando llegas guiado por el Espíritu Santo, con la necesidad de ser guiado al lugar correcto, porque necesitabas ser pastoreado, ¿verdad? Sí, una necesidad. Eres pastor, pero necesitaba ser pastoreado, completamente guiado. Era una necesidad, ¿tú sentías? Sí, era una necesidad completamente, porque cuando tú comienzas algo sin una base firme, en algún momento se va a derrumbar. En algún momento se va a derrumbar. Es necesario tener una base, una zapata firme, y el ser educado, el ser discipulado es parte de esa zapata. Es muy importante eso. Yo me quedo pensando, porque podemos tener muchas experiencias como pastores, las vamos a seguir teniendo, pero nunca nos va a dejar de impactar e impresionar, ¿verdad? La forma en que el Espíritu Santo trabaja con las vidas. Una vez recibes esa palabra que solamente tú conocías, que solamente la recibiste tú en tu intimidad allá, y este servidor no tenía ningún conocimiento de eso, más que lo que fue revelado en ese momento. Una vez tocaste, pues vamos a decir, probaste los pastos verdes, llegaste a la tierra prometida, ¿qué empezó a suceder? Porque tenías una necesidad de ser pastoreado. ¿Qué empezó a suceder? Primeramente llegamos a nuestra casa, mi esposa y yo nos miramos y dijimos, es una casa sana. ¿Cómo sabías que era una casa sana? Por el tipo de enseñanza que se dio. Y el tema era el ayuno. ¿Te acuerdas del tema? Sí, precisamente. El tema fue el ayuno. Y mira cómo lo hace Dios. Me contestaron a mí todas las preguntas. Yo no sabía lo que era un ayuno. Cuando yo llego ese día, que yo veo y escucho lo que es un verdadero ayuno, yo dije, Dios mío, yo no estaba haciendo ningún ayuno. Yo estaba pasando hambre. Y eso fue una de las mayores confirmaciones. El Señor comenzó a hablar desde la enseñanza hasta la administración. Wow, no deja de impactar, porque entonces tuviste no una confirmación, varias confirmaciones. Sí, doble. Porque yo recuerdo cuando llegaste con la que hoy es la también, ¿verdad? Tu esposa y pastora de adoración, sí. Melissa, que estaba por aquí, ¿verdad? Acompañando a su esposo. Son hoy pastores de adoración del grupo Gota de Unción de esta iglesia, la iglesia de la Senda Antigua. Nosotros estamos dando este testimonio, ¿verdad? Basado en lo que hemos vivido. Pero esto puede suceder en cualquier lugar, claro. Pastor, hermano. Pídele a Dios que te direccione. Pero una vez te direccione y te lleve al lugar, permanece. Nosotros debemos ser, como dice la Biblia, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Que mucha gente está brincando de aquí para allá, de allá para acá. Escuchaba esta misma semana de primicias. Me encuentro con una familia que llegó a la casa buscando precisamente dirección. Buscando guianza. Y es impresionante ver cómo un joven, precisamente, sí, que el domingo de primicias que acaba de pasarle en esta iglesia, en el caso de nosotros, recibe una palabra, caso bien parecido. Y el muchacho, pues, lo vemos que se quebranta y no sabemos qué está sucediendo, pero luego la mamá me cuenta, cuando se acaba el servicio, me dice, pastor, tengo que decirle algo. Mi hijo me estaba diciendo, mami, ya es hora de dejar de estar de iglesia en iglesia, ya es hora de que nos plantemos en un lugar. Mire, un joven, yo me quedé callado, ¿verdad? Me quedé quietecito, pero impresionado también, porque qué verdad, ya es hora de que nos dejemos pastorear. Sí, sí.
necesitaba un pastor, necesitaba ser pastoreado. Todos necesitamos ser pastoreados. Escuchaba esta semana un gran hombre de Dios allá en Panamá decir, pastores, usted no puede pastorear si no es pastoreado. Y yo me quedé con mucha razón. O sea, por lo menos esta casa, este siervo de Jesucristo que está aquí, tiene apóstoles, tiene pastores. Mis pastores y apóstoles, obispos de naciones se llaman Wanda Rolón y Pablo Ortega. Yo no tengo ningún reparo en decirlo, ni mi esposa tampoco, la pastora María. No tenemos, porque somos pastoreados y es una necesidad. Es algo que necesitamos, sí, que alguien nos dirija, que alguien nos dé guianza, que alguien nos hable, que alguien nos enseñe, que inclusive permita que cometamos algún error para luego corregirnos. Y ahora, ¿cómo ves las cosas, Pastor José? De haberlas visto desde un ángulo donde te apagaste prácticamente y ahora conectar a una visión. ¿Ya llevas alrededor de cuánto? ¿Llevas ya? 2 años, vamos para 3 años. Casi 3 años. En un aceleramiento tremendo. Sí, bien. Porque estamos viendo rápido. La gloria de Dios en esto. De verdad que sí. Y el crecimiento y la madurez que hemos podido ver en ustedes como pastores. Hoy están a cargo de jóvenes, están a cargo de un ministerio que me imagino que te está haciendo, ¿verdad? De recordar tanto. Hermoso. Porque ahora estás siendo pastoreado, pero ahora pastoreas. Ahora pastoreo. Y qué hermoso ver eso, ¿verdad? Porque se restaura como que en uno el orden. Exacto. ¿Pudiste experimentar eso? Que de hecho, eso, la primera vez, ¿verdad? Ese miércoles que nosotros llegamos, una de las cosas que me impresionó a mí es el orden, la estructura de la casa. Y eso como que yo me pude identificar con ella. Y yo dije, wow, esto es una casa de orden. Yo podía ver desde que uno baja, cómo te reciben, cómo la persona te recibe en la puerta, cómo te sientan. O sea, un orden. Yo decía, wow, esto es una casa de orden. Esto lo que se ve aquí es un orden. Y esa fue tu primera impresión. Esa fue mi primera impresión. Y eso como que me llevó a conectar con la casa. ¿Fue importante para ustedes ese recibimiento? Claro, eso es muy importante. Yo le digo, la primera cara que tú ves esa cara te marca. Recuerdo que fue la pastora Michelle Sullivan la que nos recibió. Nuestro presbítero, Michelle Sullivan. Esa bienvenida, ese abrazo, bienvenidos a la casa del Señor, ese trato, ese amor para nosotros fue sumamente importante, sumamente importante. O sea, que desde los atrios, desde los atrios. La palabra, empiezas a experimentar el amor y el poder de Dios. Qué importante, hermano, ver esto, cómo Dios nos direcciona y lo importante que es llegar a un lugar donde eres direccionado. Sí. ¿Te sientes direccionado, pastor? Siento una cobertura completa. Siento una dirección completa. O sea, ya no te sientes perdido, no, para nada. Primeramente, las primeras cosas que hicimos fue discipularnos, que es bien importante para nosotros poder conectar, ¿verdad?, con lo que es la visión de la casa, poder entender lo que no entendimos. O lo que estamos viendo y no estamos entendiendo, los discipulados te lo explican todo. Para nosotros fue un deleite completo, una enseñanza completa esos discipulados. Yo pude entender en mi persona, ¿verdad?, muchas cosas y se pudieron aclarar lo que nosotros le decíamos, muchas lagunas que teníamos en la mente se aclararon en ese discipulado. Qué bendición, la necesidad de ser pastoreado. Hay personas que chocan con el ser pastoreado. Hay personas que tienen roces, que tienen diferencias, controversias con dejarse pastorear. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viendo tan testimonios, ¿verdad?, que son lastimosos, de personas que un día fueron llamados, pero que por alguna razón, ¿verdad?, pues lastimaron, por alguna razón fallaron. Y mira, hermano, somos humanos. No tenemos alitas, como yo le digo a veces a la congregación, somos seres humanos que necesitamos un pastor. Y claro, nuestro pastor es Jesucristo, es el pastor de pastores. Y Él lo dijo en su palabra, yo soy el buen pastor.
pero Jesucristo se fue y dejó un cuerpo. Sí. Dejó un gobierno que está establecido en la carta de los Efesios 4:11, donde dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo para la edificación del cuerpo. Algunos, ¿verdad? No voy a decir muchos, voy a arreglar eso, ¿verdad? Algunos por ignorancia, queriendo lacerar parte de ese gobierno que es necesario para la dirección, para la guianza. Usted lo acaba de escuchar. Ahora tengo un pastor a mi lado, su esposa, una pastora, porque nosotros creemos en el ministerio de la mujer también. Dios no hace acepción de personas, pero esa necesidad, esa guianza que es necesaria. Muy necesaria. En momentos, ¿verdad? Que uno no, como que deja de entender de momento qué sucedió, ¿para dónde voy? Porque me imagino que llegaron momentos que dijiste, bueno, pues me voy con la corriente del mundo y como dicen muchos, Dios que reparta suerte. Y Dios no hace eso. Somos nosotros los que decimos eso. Exacto. Dios lo que quiere es bendición para nosotros, pero somos nosotros los que elegimos. Ahí está nuestro libre albedrío. Ahí está. Y hoy en día, una vez conectaste a la visión, porque qué importante es que muchos conecten. Mire, si usted está en un lugar y llegó, manténgase. Exacto. Pastor, ¿qué consejo le daría a esos que están o que pueden estar experimentando eso que viviste? Hermano, lo más que te puedo decir es que usted no está solo. Usted tiene personas que portan el Espíritu Santo y que son utilizadas por Él para guiarlo a usted. Hebreos 13:17 dice, obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Ellos velan por nuestras almas. Ellos conocen los sentires de nosotros. Dios le da la potestad a esos pastores para podernos dar una guianza específica. Importante. Específica. Hay veces que esa guianza nosotros no la entendemos, pero tranquilo, usted obedezca y usted confíe en lo que le pone Dios a esos pastores, para que usted vea cómo usted echa raíces y se afirma más en la voluntad de Dios, en el amor de Cristo. Y así, obviamente, todos sus dones espirituales, ¿verdad?, van a ir en aumento. Toda la gloria de Dios va a caer sobre usted porque está en obediencia y está siendo guiado por un pastor que Dios puso en su camino. Wow. A esto yo quiero añadirle un texto que ahí está, en el libro de los Hebreos también, que dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué será que nos hace memoria? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos 13:7. Y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y entonces pone una coma y dice, e imiten su fe. Wow. O sea, imiten lo que está haciendo siempre y cuando vaya alineado a la palabra, vaya alineado a esa conducta moral que está en la Biblia, a los valores bíblicos. Si usted ve a una persona así, Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es la única manera en que yo puedo seguir a mis pastores. Si yo los veo imitando a Cristo. Amén. Si yo los veo, por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que ser direccionado. Así mismo es. Qué tremendo está esto, hermano. Hay tela que cortar en todo esto y sé que de aquí va a escuchar mucho más. Porque palabra y testimonio lo que pretende es esto mismo. Dar palabra y testificar. Pastor Amén. José, te doy las gracias. Gracias a usted. Poderosísimo testimonio. Muchas gracias a usted. Que sé que va a ser de mucha edificación y me siento orgulloso, ¿verdad? Como tu pastor hoy en día, de ver tu crecimiento, de ver cómo tanto, no solamente tú, tu esposa, tu familia, tus hijos, cómo han conectado, porque sepa que toda la familia está sirviendo en la casa del Señor. Sí. Gracias a su papá, René. Pastor René Vázquez, es el pastor de la Casa de Paz, la Senda Antigua en Barranquita. Toda una familia que conectó. Que entró reconociendo la necesidad de ser guiado
una familia pastoral Completa, preciosa. Así que, hermano, estamos más que bendecidos con este testimonio. Yo espero que haya sido también de bendición para usted. Así que nos ha traicionado un poquito el tiempo, pero estamos contentos con haber recibido este poderoso testimonio. Así que nos vamos a ver en la próxima en este programa poderoso de palabra y testimonio. Sean todos más que bendecidos. bendiciones. Esta programación fue gracias a los auspicios de Si este programa ha sido de bendición para tu vida o de alguna forma ha tocado tu corazón, queremos decirte que puedes convertirte en un sembrador, en un colaborador para que el mismo se mantenga al aire. Palabra y testimonio solamente tienen la intención de bendecir y alcanzar almas. ¿Cómo puedes hacerlo? A través, aquí en Puerto Rico, de ATH Móvil. Vas al área de donar, /Senda Sidra, y también puedes hacerlo a través de PayPal, @Iglesia Isaac, @Iglesia ISAC, Isaac. Y desde Estados Unidos, cualquier país, puedes convertirte en un sembrador. Queremos alcanzar vidas, queremos bendecirlas. Gracias. Para alcanzar las vidas a Jesús, necesitamos que tú también tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión, pastor? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay que hacer una confesión de labios. Y yo te invito a que esta noche conmigo lo hagas, porque es una oración por salvación del alma. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te recibo y te acepto como mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz por mí y te doy las gracias, Señor, por perdonarme. Me declaro libre, me declaro sano, me declaro salvo. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que vayas a una iglesia. Y si no tienes una, aquí estamos para recibirte. La iglesia La Senda Antigua de Sidra, y puedes llamarnos al 939-239-0393 y ahí te daremos toda la información para que te discipules y sigas creciendo en el Señor. Bendecidos.